De esto, el 34%, un poco más de un tercio, es el consumo interno de la producción primaria, que incluye petróleo y derivados refinados, incluye pérdidas por derrame, etc. Venezuela, de su producción total, consume gasolina, transporte, todos los consumos internos, gas doméstico, gas industrial, para la propia industria de la producción petrolera. En eso gastamos un poco más de un tercio de lo que se produce. Luego tenemos un poco menos del 6% que se ha utilizado para generar energía eléctrica. Y el otro 60% se exportaba. Eso más o menos refleja la situación de los periodos estables que tuvo Venezuela en el pasado en producción petrolera. Por ejemplo, en el periodo 2007-2016 se mantuvo una producción estable de alrededor de 2,5 millones de barriles diarios y de 8.500 aproximadamente millones de pies cúbicos de gas diario. Aquí lo represento de otra manera, donde se ven nuevamente las tres grandes fuentes energéticas que Venezuela ha desarrollado y explotado: el petróleo, gas y agua. Entonces, ahí está un gráfico histórico de 1999 hasta 2019. Y aquí podemos ver que a partir de 2015-16 empieza una caída severa, sobre todo de petróleo y gas, y se ve en la azul, se mantiene más o menos estable, que es la que se genera en el Guri y en los Andes, la energía hidroeléctrica. Y del lado derecho está el gráfico de lo que sería el consumo, que, como dijimos, en general representaba un tercio de lo que se producía. Bueno, en este gráfico anterior se aprecia la contribución, por cierto, de la energía limpia hidroeléctrica, la cual ha sido una proporción que se sitúa en el rango de 7, 10,5% de la matriz de producción general de energía del país entre 1999 y 2018. O sea que ha oscilado entre 7 y 10% la contribución de la energía hidroeléctrica desarrollada en Venezuela. A partir del año 2014, la producción petrolera comienza a decaer severamente, y para el año 2019 la proporcionalidad porcentual se ubica alrededor de 56% en petróleo, 27% gas y 17%, según datos de la British Petroleum Company. Se observa cómo la crisis de producción y procesamiento en el sector hidrocarburos se ha traducido en una mayor aporte proporcional de energía hidroeléctrica en la matriz de producción. Pero esto no significa que esté compensando la situación de déficit energético, por supuesto, que ha sido generada por la severa escasez de combustibles, sino que mientras ha disminuido la energía producida por el sector petrolero, la producción hidroeléctrica se ha mantenido relativamente estable. Por eso el peso porcentual se ve que ha subido en los últimos 5 años sobre la matriz general. En 2014-2019 la caída en el consumo energético interno fue de 65% aproximadamente. O sea, el país está paralizado. Eso indica que una paralización, una disminución del PIB, una cantidad de consecuencias se refleja en este dato. Modificándose la proporcionalidad de consumo a 32% petróleo, 42% gas y 25% hidro en 2019. Aquí lo podemos ver mejor. Rápidamente vemos cómo la de arriba es la producción de petróleo en millones de barriles diarios, y la de abajo es la producción de gas, la naranja, en millones de pies cúbicos diarios. Entonces fíjense ahí cómo se ve claramente, a partir del 2014 aproximadamente empieza la caída severa, que no tiene nada que ver, por cierto, con las sanciones, porque las sanciones son a partir de 2018, 2019. Entonces, no se puede decir que la caída es por sanciones económicas. La caída ya se produce porque ya venía arrastrándose un problema de corrupción, de falta de mantenimiento, de deterioro de las instalaciones, y ya a partir de 2016, todo eso que venía subterráneo ocurriendo en la industria petrolera se manifiesta de una manera drástica y fatal para el país. También a partir del mismo año, 2015 por allí, coincide la curva de caída la de hidroeléctrica, se mantiene más o menos estable, como yo lo había dicho. Vamos a entrar ahora entonces a la matriz venezolana de generación de energía eléctrica. Aquí podemos ver el mix o composición hidrotermo tradicional de Venezuela,
por los ingentes recursos primarios de petróleo y gas que disponíamos, que nos permitían tener combustible suficiente y también a precios baratos, por muchos años subsidiados, más los recursos de agua fluvial representados por la línea azul, que nos provee el complejo de Guayana y Uribante-Caparo. Son los principales centrales hidroeléctricas del país. Actualmente, como referencia, el consumo de Venezuela es de 80 teravatios hora año, de los cuales alrededor del 85-90% es suplido por generación hidroeléctrica y entre 10 y 12% por termoeléctrica. En 2013 alcanzamos un máximo de 120 teravatios hora y hemos retrocedido, fíjense en la gráfica. En 1999 estamos cerca de 80 y en 2020 estamos también alrededor de los 80 teravatios hora de consumo anual. Esta es otra forma de ver la matriz, el diagrama de barras, para ver cómo ha variado entre 2000, 2010 y 2020, en las últimas 3 décadas. Entonces, vemos cómo la matriz de generación eléctrica se ha movido en una combinación de 75-25% a 60-40 entre 1929 y 2018. Se ha mantenido entre esos dos parámetros, esos dos rangos, situándose actualmente esta proporcionalidad en 80-20 aproximadamente, 85-15, por lo que ya dijimos antes, la crisis en la generación termoeléctrica por falta de mantenimiento, corrupción y escasez de combustible que deriva del problema de la industria petrolera, de la crisis petrolera y la caída de la producción. En los actuales momentos de grave crisis y baja disponibilidad del parque de generación termoeléctrica, el servicio venezolano eléctrico ha pasado a depender en más de un 80% de la generación hidroeléctrica convencional. Eso sí, operando en condiciones de insuficiencia para suplir la totalidad de la demanda eléctrica nacional, a pesar de que esta ha disminuido sustancialmente por la casi total paralización de las principales industrias del país. Además de la petrolera, también el complejo minero de Guayana y el complejo refinador y petroquímico. Aquí quería mostrar las plantas de generación eléctrica en Venezuela, donde están indicadas las principales plantas termoeléctricas del país, en círculo rojo, y las centrales hidroeléctricas en círculo azul, que son las de Bajo Caroní y la de Uribante-Caparo. En cuanto a la red de gas, se señalan en círculo grises los 4 grandes campos gasíferos de Venezuela: La Perla, Cipopó, Anaco, Costa Afuera Oriental, y en línea azul los gasoductos que interconectan esta zona, ¿no? Lo que sí hay que hacer una observación acá, el estado en que se encuentran esas instalaciones. O sea que eso no está operativo ahorita. Bueno, aquí era para reflejar rápidamente el potencial hidroeléctrico convencional venezolano. Entonces aquí se ven los desarrollos concluidos entre 1958 y 1998, luego los desarrollos en el periodo 1999-2010, 2020, y el potencial en los ríos Amazonas, Orinoco, el Caura, Aro, suroccidente andino. Tenemos actualmente tenemos 16.000 aproximadamente 200 megavatios desarrollados de generación hidroeléctrica, y todavía podríamos duplicar tenemos capacidad de duplicación. Ahora, estos son datos que deberían tomarse y tenerse presentes para proyectos a largo plazo, porque el tema tiempo, que lo he tocado un poco ahorita, es muy importante en todas las proyecciones o propuestas que se vayan a hacer en relación a cómo se deberían utilizar estos recursos para diversificar la matriz energética. Ahora quería agregar cómo estamos nosotros en el contexto regional. Aquí podemos ver la situación general de Latinoamérica, cómo está su matriz y cómo está la nuestra, señalada en azul, con respecto a los demás. Destaca el grado de utilización de generación hidroeléctrica convencional en Latinoamérica superior, en general, superior al 50% en los países incluidos en este análisis, con excepción de Argentina y Chile en Sudamérica y México en el norte de la región latinoamericana. Esto obedece a los siguientes recursos de agua fluvial existentes en la mayoría de estos países, entre los cuales pertenecen la denominada e importante región forestal amazónica como Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador. El uso de energías renovables no convencionales destaca Uruguay con 48% mediante este tipo de fuentes primarias, seguido por Costa Rica y Chile con alrededor del 25%, luego Brasil y México con 18 y 16% respectivamente, quedando
los siguientes 4 países muy inferiores a los anteriores: Argentina, Colombia, Ecuador y finalmente Venezuela, que ocupa la última posición con alrededor de 0,2% de esta energía en su matriz de generación eléctrica. Aquí lo vemos más gráficamente, visualmente, lo que estaba explicando antes, y entonces aquí podemos ver la parte de verde, ¿verdad?, que está compuesta por hidráulica convencional, eólica y solar y otras energías no convencionales como son la biomasa, geotérmica, etc. Entonces vemos como Brasil tiene un alto porcentaje de energía verde, México tiene 60% de energía fósil, dependencia de energía fósil, Argentina 60% también, Venezuela está equilibrada. Eso es en cuanto a capacidad instalada. Actualmente Venezuela, operativamente, el aporte de energía fósil está reducido en la generación eléctrica, por lo que vimos antes, sería 85-15%, por la crisis de combustible y el estado deteriorado de las plantas de generación termoeléctrica. Entonces, aquí este gráfico se refiere a capacidad instalada, que es distinto a cuando hacemos el gráfico de disponibilidad o capacidad operativa. Pero aquí podemos ver más o menos, la idea de esto es reflejar la situación en nuestro entorno. Y bueno, nuevamente, esto nos llevaría tiempo, pero aquí podemos ver cómo están los países. Destaca Arabia Saudita, no tiene prácticamente energía renovable en la actualidad, creo que ya arrancó. Sudáfrica también está bajo en renovable. A partir de allí todos tienen un buen porcentaje de energía hidráulica convencional y eólica y solar. Y también se ve la parte fósil cómo está. Aquí hago las últimas 4 décadas cómo ha variado la matriz mundial energética. Entonces, aquí podemos observar cómo el aporte o participación de las energías renovables no convencionales, solar y eólica, alcanzó un 9% al cierre de 2020, representando un sustancial crecimiento con respecto a 1990, en que prácticamente no existía este tipo de generación, excepto un 1% para 1990. Aportado por fuentes como biomasa y la geotérmica. Eólica y solar prácticamente en 1990 era cero. O sea que es reciente el desarrollo y se nota, ya aquí se ve, si hacemos un cálculo de 1% a 9, es exponencial el crecimiento. Y se ve como la naranjada nuclear, que se ha mantenido más o menos constante, si lo ven, globalmente alrededor del 11%, la hidráulica convencional también se ha mantenido constante en las últimas 4 décadas, el ancho de la franja es similar y oscila alrededor del 16-17%, y también la termoeléctrica se ha mantenido, y la que ha ido aquí, un 10% ha reducido la dependencia de carbón, que tiene todavía un rol importante en la materia energética mundial. Ese es uno de los retos, reducir esa dependencia del carbón. Luego quería presentarle una perspectiva de acuerdo a 2 escenarios estimados por la Agencia Internacional de Energía. Esto está relacionado con el primer escenario: si continuasen produciendo y consumiendo tal como lo hacemos hoy en día. Esta es una proyección a 2040. La matriz va a estar compuesta, la previsión que hace la Agencia Internacional de Energía, 25% carbón, 23% petróleo y gas, un 8% nuclear, 16 o 15% hidráulico convencional, 24% eólica y solar, y la otra biomasa y la otra renovable no convencional. Esto según las políticas actuales que ya toman en cuenta algunos de los lineamientos de la Agenda de París 2015. Y esta otra, que es el segundo escenario, donde se ve una reducción drástica de la dependencia del carbón o de la exportación de carbón, también una reducción en la mitad de la termoeléctrica, de 23 a 12,5%, aproximadamente la mitad. La nuclear se mantiene alrededor del 10%, la hidráulica convencional se mantiene alrededor del 16%, y las que crecen son las renovables no convencionales. La franja esta verde intenso se refiere a eólica y solar combinada, que debería crecer casi un 100%. O sea, en total serían más de 50%. Si adoptamos una política de sustentabilidad basada en no superar los 2,5 grados de aquí a 2050, de temperatura global. También quería mostrar aquí la evolución de las energías eólicas y solares. Entonces se ve claramente, como
La curva es exponencial en cuanto a la incorporación de energía eólica solar a nivel mundial. A esto habría que agregarle la incorporación, que dice el crecimiento de energía eólica y solar se ha visto beneficiado por una intensiva investigación y competencia por mejorar la eficiencia y aprovechamiento, además de incorporar nuevos desarrollos tecnológicos relacionados con la gestión de la naturaleza intrínsecamente intermitente de estas fuentes, porque el sol durante el día y el viento tiene 5 periodos diarios que está disponible, su plan. Entonces es una energía intrínsecamente intermitente. Necesitamos el almacenamiento, ya sea electroquímico o por hidrógeno, que son los más prometedores, y también otra forma de almacenar la energía, el sistema de bombeo a otra altura, por gravedad, etc. Entonces aquí habría que agregar, a partir del 2010 es que empiezan a incorporarse los sistemas de almacenamiento de energía en gran escala, baterías de utility scale. Por otro lado, estamos evaluando el contexto mundial para ver qué son factores que van a dirigir las decisiones que tenemos que tomar con relación a esta matriz. Los precios es un tema muy importante porque todos los proyectos tienen que estar avalados por un estudio técnico y económico. Todos los precios han ido cayendo entre 2010 y 2020, han caído pero drásticamente. Se ve la caída, la línea de caída en 10 años. La solar fotovoltaica es la que más ha caído. Los precios son muy baratos ahorita, es la generación más barata que hay. Después viene la termosolar, también ha caído. La offshore, la eólica offshore y la eólica en tierra, onshore. Entonces aquí vemos la franja gris, es la energía tradicional, fósil y hidráulica convencional. Entonces ya estamos en total competitividad con energía renovable para generar y disponer de energía. Falta aquí agregar, porque esta es nada más la generación, pero por ejemplo en el caso de fotovoltaica y eólica habría que agregar el precio del almacenamiento, porque ya prácticamente actualmente ya no se concibe plantear una solución solar o eólica sin prever el almacenamiento. Lo que quería dejar aquí claro es que en todos los proyectos ya debemos ir, ya no se concibe hacerlo sin prever el almacenamiento de energía.